Estás a punto de entrar en un espacio sagrado, donde la palabra de Dios habla, consuela y transforma. Si estás aquí, no es por casualidad. Suscríbete ahora, porque este canal puede ser tu refugio espiritual. Dale me gusta a este video para que más vidas reciban esta palabra de esperanza. Y comenta ahora mismo: habla, Señor, que tu siervo escucha. Toma aire, abre tu corazón y deja que el Espíritu Santo te hable. Y si te dijera que hay una prisión que muchas personas no saben que habitan, pero que tú podrías estar viviendo en este mismo instante, aún sin darte cuenta. Y si te dijera que hay un poder escondido, un poder tan fuerte, tan divino, que tiene la capacidad de romper cadenas invisibles, restaurar corazones destruidos y abrir puertas de bendiciones que hoy están cerradas en tu vida, pero que ese poder ha sido ignorado, despreciado o simplemente malentendido por la mayoría de los cristianos que hoy caminan heridos, resentidos y estancados espiritualmente. ¿Seguirías viendo este video hasta el final, sabiendo que podrías estar a punto de descubrir ese poder oculto? Hoy no llegaste aquí por casualidad. Dios te hizo porque Él sabe que tu alma necesita sanar, necesita avanzar, necesita perdonar. Vivimos en un mundo herido, personas traicionadas, corazones rotos, relaciones destruidas, y en medio de todo ese caos emocional, muchos han decidido guardar silencio, endurecer el corazón o simplemente seguir cargando con el dolor como si fuese parte inevitable de su existencia. Pero lo que pocos saben es que detrás del acto más humano y divino, el perdón, se esconde uno de los secretos más poderosos del reino de Dios. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de orar tanto, aún sientes que algo te bloquea? Espiritualmente, ¿te has sentido alguna vez desconectado de Dios sin entender por qué? ¿Y si te dijera que esa desconexión no es culpa del enemigo, ni de tu falta de fe, sino de una pequeña raíz de amargura que todavía crece en tu alma? En los próximos minutos vas a descubrir que el perdón, ese acto que quizás has subestimado, puede ser la llave que desbloquee milagros, sanidades, restauraciones y un nuevo nivel de intimidad con Dios. Lo repito, el perdón no es una opción para quien quiere avanzar con Dios. Es una puerta, una ley espiritual, un principio divino que transforma, libera y multiplica. Pero hay algo más, algo que muy pocos saben. Existe un nivel de perdón que no es solo emocional ni moral, sino espiritual y sobrenatural. Un perdón que libera no solo al otro, sino a ti mismo. Y cuando ese perdón es activado con la fe y la guía del Espíritu Santo, es como si el cielo abriera nuevas compuertas de favor sobre tu vida. ¿Sí? Hoy vamos a hablar de eso. Hoy vas a descubrir ese misterio que ha estado escondido a los ojos de muchos, pero que Dios quiere revelarte porque te ama. Y aquí va una promesa. Si te quedas conmigo hasta el final de este video, no solo vas a entender el verdadero poder del perdón bíblico, sino que sentirás dentro de ti una paz tan profunda y una claridad espiritual tan impactante que no volverás a ver con los mismos ojos a quienes te han hecho daño. Y más importante, aún no volverás a verte a ti mismo con los mismos ojos. Quizás crees que el perdón es solo para los que lo merecen, o que es algo que se da una vez y ya. O tal vez tú eres quien necesita perdonarse a sí mismo. Pero este video no es un estudio teológico frío, ni un sermón común. Este video es un viaje, y tú estás a punto de iniciar ese camino sagrado. Permíteme decirte lo que ocurrirá en los próximos minutos. Recorreremos 18 revelaciones bíblicas poderosas, impactantes, profundamente transformadoras. En cada una de ellas verás cómo el perdón se manifiesta,
cómo cambia destinos, cómo transforma corazones. Aprenderás de la traición de José, de la intercesión de Jesús por quienes lo crucificaron, del clamor de David por misericordia y de muchas otras verdades ocultas que te harán ver la Biblia con otros ojos y tu propia vida con ojos espirituales nuevos. Pero antes de comenzar, te quiero pedir algo. Si de verdad estás comprometido con tu fe, si de verdad estás buscando señales de parte de Dios, escribe ahora mismo en los comentarios la frase paz en Cristo. Es más que un comentario, es una declaración, un pacto. Es la manera en que le dices al cielo: estoy listo para sanar. Y si ya escribiste paz en Cristo, te invito a darle me gusta a este video, porque cada vez que haces eso, estás forzando a YouTube a mostrar este mensaje a más personas que, como tú, están clamando en silencio por una palabra del cielo. Estás evangelizando con un clic. Estás sembrando luz donde hoy hay oscuridad. Y yo te felicito por eso, porque no todos lo hacen. Pero tú sí, y ahora, si aún no te suscribiste al canal, hazlo. Y no lo hagas por mí. Hazlo porque este canal es un oasis para muchos que no tienen iglesia cerca, que están luchando con la depresión, el abandono, la soledad y necesitan palabras como estas. Al suscribirte, te conviertes en un faro y tu suscripción es como encender una luz más en este mundo cada vez más oscuro, y eso tiene valor eterno. Y si hoy estás aquí, créeme, no es coincidencia. Dios está a punto de hablarte. Quizás lo que necesitas no es un nuevo trabajo, ni una nueva relación, ni siquiera un milagro. Lo que necesitas es sanar por dentro. Y el Espíritu Santo está aquí para hacer eso contigo. Quiero que recuerdes esto mientras avanzamos. La penúltima enseñanza de este estudio puede llevar la clave para desbloquear una bendición que lleva años retenida en tu vida. Sí, años, y tú estás a punto de tocar esa puerta. Así que haz silencio en tu alma. Deja lo que estás haciendo. Este momento es sagrado. El Espíritu de Dios va a revelarte verdades que no solo te harán llorar, sino que te harán libre. Y como dice la palabra y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. No pauses este video. No lo dejes para después. Este puede ser el mensaje que cambie tu vida espiritual para siempre. Respira profundo y quédate conmigo. Vamos a comenzar. El perdón de José a sus hermanos en Egipto. La historia de José es mucho más que una historia de triunfo. Es una lección viva sobre cómo el perdón puede romper ciclos de dolor, restaurar destinos y liberar generaciones enteras de la esclavitud emocional. José fue traicionado por aquellos que debían protegerlo, a sus propios hermanos. Lo vendieron como esclavo. Fingieron su muerte ante su padre y lo arrojaron a una vida de sufrimiento, abandono y injusticia. Ahora, piensa por un momento. ¿Cuántas veces has sido traicionado por alguien que amabas? ¿Cuántas veces has sentido que tu vida fue rota por manos que tú habías bendecido? Esa es la herida más profunda del alma, cuando quienes debían amarte te dañan. José pasó años en prisión, acusado injustamente, olvidado por quienes prometieron ayudarlo, y sin embargo, cuando el plan de Dios lo llevó a lo más alto, cuando tuvo todo el poder de Egipto en sus manos, él eligió no vengarse. ¿Puedes imaginarte el peso espiritual de esa decisión? ¿Qué hubieras hecho tú si tus verdugos aparecieran frente a ti pidiendo ayuda, sin reconocer siquiera que tú eras aquel al que humillaron? José no solo perdonó, lloró, se quebró, se conmovió. Él entendió algo que muchos cristianos aún no han comprendido. El perdón no es olvidar lo que pasó, es recordar sin odio en el perdón de José.
no solo restauró a su familia, rompió la maldición generacional del engaño, del favoritismo, de la división familiar que había perseguido a los patriarcas. Él pudo haber continuado el ciclo, pero lo detuvo con un acto divino. Y aquí está el poder oculto. Cuando eliges perdonar, te conviertes en un canal de bendición. Dios no pone autoridad en las manos de quienes tienen odio. Dios honra a quienes pueden amar, aun cuando tienen razones para odiar. ¿Y tú? ¿A quién sigues reteniendo en tu corazón? Quizás Dios no ha podido llevarte a tu Egipto espiritual, porque aún llevas a tus hermanos atados dentro de ti. El corazón lleno de rencor no tiene espacio para los tesoros del reino. Hay una frase que encierra todo esto: a lo que el enemigo usó para destruirme, Dios lo usó para bendecirme. Pero esa transformación solo ocurre cuando el perdón está presente. Aquí hay algo misterioso y poderoso que quiero que recuerdes. El perdón activa el plan de Dios. El rencor lo retrasa. José podría haberse convertido en un faraón lleno de amargura, pero se convirtió en un salvador de naciones, porque decidió liberar a quienes lo hirieron. Quiero que medites en esto. Quizás tu promoción espiritual depende de una sola decisión. Una decisión que no tiene que ver con orar más, ni con ayunar más, ni con servir más, sino simplemente con perdonar más. Y ahora, antes de continuar, escúchame con atención. Si decides quedarte hasta el final de este video, te aseguro que el Espíritu Santo comenzará un proceso de sanidad interior tan profundo en tu vida, que muchas de las cargas que llevas hoy ya no estarán mañana, porque perdonar no es debilidad, es liberar tu alma de una cárcel en la que tú mismo entraste. El enemigo quiere que sigas cargando con esas heridas, porque sabe que mientras no perdones, no avanzarás. Pero Dios te dice hoy, es hora de soltar. No te va. Lo más profundo aún está por venir. La oración de Jesús en la cruz en Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, es uno de los momentos más desconcertantes y sagrados de toda la historia humana. El Hijo de Dios, ensangrentado, abandonado, traicionado, escupido, torturado, colgado entre el cielo y la tierra, y en lugar de maldecir, de acusar, de clamar venganza, pronuncia una frase que atraviesa los siglos y estremece el alma. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Aquí no hay un hombre rogando por sus amigos, aquí hay un Salvador suplicando por sus verdugos. Aquí no hay un inocente que exige justicia, hay un Redentor que intercede por los culpables. ¿Puedes imaginar la magnitud de esa gracia? Jesús no esperó a que los soldados se arrepintieran, no esperó que la multitud pidiera disculpas. Él perdonó antes de ser perdonado, y ese es uno de los secretos más poderosos del reino. El perdón genuino no espera señales del otro, nace del amor que habita en el corazón de quien conoce al Padre. Ahora detente un momento y piensa, ¿cuántas veces has esperado que alguien reconozca su error antes de perdonarlo? ¿Cuántas veces has dicho, cuando me pida perdón, lo perdono? Jesús no hizo eso. Jesús perdonó antes de que supieran que lo necesitaban. Y lo más impactante, ese acto de perdón en la cruz abrió el camino para tu salvación y la mía. Porque si Jesús hubiera decidido odiar, si hubiera maldecido, si hubiera cerrado su corazón, ¿crees que hoy tendrías acceso al cielo? Este es el poder oculto del perdón. No solo libera al otro, sino que desata propósitos eternos. Jesús no pronunció esa frase como una simple expresión de piedad. Él sabía que en ese momento, mientras el cielo estaba en silencio y la tierra temblaba, se estaba activando una guerra espiritual. Y su perdón desarmó al enemigo, porque Satanás no sabe qué hacer con un corazón que ama, cuando tiene motivos para odiar
¿Tú sabías que cada vez que eliges perdonar, estás imitando a Cristo en su momento más glorioso? No fue en sus milagros, ni en sus parábolas, ni en sus caminatas sobre el agua donde Jesús mostró el mayo. Era el poder del reino. Fue allí, colgado, con clavos atravesando su cuerpo, donde demostró que el perdón no es una opción, es la expresión suprema del amor de Dios. ¿Y tú? ¿Qué estás esperando? ¿A que el otro cambie? ¿A que el dolor desaparezca? ¿A que el tiempo lo cure todo? Jesús no esperó. Él decidió amar en el peor momento, y por eso fue exaltado, y por eso su nombre está por encima de todo nombre. Déjame preguntarte algo profundo. Si Jesús pudo perdonar con el cuerpo destrozado, con el alma afligida y con el cielo en silencio, ¿no puedes tú perdonar con el alma herida, pero con el Espíritu Santo dentro de ti? Aquí está el gancho que puede cambiar tu noche. Si sigues este video hasta el final, no solo entenderás cómo perdonar, comenzarás a sentir el poder del cielo, sanando lo más profundo de tu alma. El Espíritu Santo está preparado para entrar donde ningún psicólogo ni consejero ha podido llegar. Esta enseñanza no es solo para que aprendas, es para que vivas, para que actives ese perdón dentro de ti, para que comiences hoy, ahora, a orar por quienes te hicieron daño, aunque no lo merezcan, aunque no lo pidan, aunque nunca lo entiendan. Recuerda, tú también fuiste perdonado sin merecerlo. No olvides esta frase: el perdón que das se parece al perdón que recibes, y quien da poco, recibe poco. Pero quien perdona como Cristo, recibe las llaves del reino. No sé, quédate, porque lo que viene es aún más profundo. La parábola del siervo despiadado, cuando no perdonar, bloquea el cielo en Jesús. Como siempre, no enseñaba solo con palabras, sino con historias que atraviesan el alma. En Mateo 18, él cuenta una de las parábolas más estremecedoras del Evangelio, la del siervo que fue perdonado de una deuda impagable, pero que no quiso perdonar una deuda pequeña a su compañero. Un rey, símbolo de Dios, decide ajustar cuentas con sus siervos. Uno de ellos le debía 10,000 talentos, una cifra absurda, imposible de pagar en una vida. El siervo ruega misericordia, cae de rodillas, implora compasión, y el rey, movido por compasión, le perdona todo. Pero ese mismo siervo, al salir, encuentra a otro que le debía 100 denarios, una deuda muy menor, y, sin piedad, lo agarra, lo estrangula y lo manda. Cuando el rey se entera, se indigna, llama al siervo y le dice: ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Y acto seguido, lo entrega a los verdugos, hasta que pague toda la deuda. Esta historia es un espejo brutal del corazón humano. Nos encanta ser perdonados, pero nos cuesta perdonar. Rogamos por gracia, pero damos juicio. Pedimos compasión, pero sembramos frialdad. Clamamos a Dios que borre nuestras faltas, pero guardamos cada agravio que nos hicieron, como si fueran cicatrices de guerra. ¿No es eso lo que hacemos a veces? Nos arrodillamos ante el trono de la gracia, pero salimos a la calle y encerramos a nuestros deudores en las cárceles de nuestra memoria, de nuestro desprecio, de nuestro silencio. Aquí está una de las verdades más fuertes del Evangelio. El perdón que no das puede anular el perdón que recibiste. Jesús fue claro. El final de esa parábola no es simbólico. Él dice: así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. Esto es profundo. No se trata de decir te perdono con los labios. Se trata de perdonar de corazón, y eso duele, porque
Perdonar de corazón significa dejar de cobrar la deuda emocional. Significa soltar el derecho de tener la razón. Dejar de esperar disculpas, explicaciones, justicia humana. Pero si no lo haces, si no decides perdonar de verdad, estás activando un juicio invisible sobre ti mismo. Jesús dice que ese siervo fue entregado a los verdugos. ¿Y cuántos cristianos hoy viven entregados a verdugos invisibles? El verdugo de la ansiedad, de la culpa, de la opresión espiritual, del estancamiento. Porque no han perdonado. Tal vez tú estás atado no porque el enemigo tenga poder, sino porque tú mismo cerraste las puertas del cielo con tu resentimiento. Ahora imagina por un momento lo contrario. ¿Y si hoy decides perdonar de corazón? ¿Y si sueltas la deuda? ¿Y si le dices al Señor, así como tú me perdonaste, yo también libero a quienes me han hecho mal? ¿Sabes qué puede ocurrir? El cielo se abre, la gracia fluye, las virtudes se van, a la paz vuelve, el espíritu se mueve, a la oración sube, la presencia desciende, porque el perdón no es un acto moral, es una llave espiritual, una llave que abre o que cierra. Déjame darte este gancho antes de continuar así. Llegas hasta la mitad de este video, una revelación que cambiará tu forma de ver el sufrimiento te será entregada. Y cuando entiendas esa verdad, te será más fácil perdonar. Vas a entender por qué el dolor también fue parte del plan. Por qué Dios permitió esa traición. Porque esa herida que llevas tiene una dimensión eterna. Pero antes, evalúa tu corazón. ¿Hay alguien que aún tienes encerrado en tus pensamientos? ¿Algún nombre que aún duele pronunciar? ¿Una historia que sigues repitiendo con rabia o tristeza? Jesús te mira hoy con ternura y te dice: ¿no deberías tú también tener misericordia como yo tuve de ti? Este es el momento de soltar. Sigue conmigo. La sanidad apenas está comenzando. El reencuentro de Esaú y Jacob cuando el perdón sana generaciones. Hay heridas familiares que duran siglos. Divisiones que parecen eternas. Rencores que se heredan como si fueran parte de la ADN. Pero cuando el perdón entra en escena, hasta la historia cambia. Y eso es lo que ocurre en uno de los momentos más conmovedores del libro de Génesis. El reencuentro entre Jacob y Esaú. Y Jacob engañó a su hermano Esaú, le robó la primogenitura, le arrebató la bendición de su padre. Esaú, herido, juró matarlo. Jacob huyó. Pasaron más de 20 años separados, años en los que el dolor creció, las preguntas se multiplicaron y la culpa se enraizó. ¿Cuántas veces habrás hecho tú lo mismo? ¿Cuántas veces has huido de conversaciones incómodas, de relaciones rotas, de reconciliaciones pendientes? ¿Cuántos años de silencio has cargado en tu corazón por miedo al rechazo, al juicio o simplemente por orgullo? Jacob, ya transformado, decide volver a casa, pero no va solo, va temblando, va con miedo, porque sabe que debe enfrentar a Esaú. Y entonces ocurre lo inesperado en Esaú. Al verlo, corre hacia él, lo abraza, lo besa, llora. No hay espada, no hay castigo, no hay venganza, solo un abrazo, solo perdón. Y en ese abrazo se rompe una maldición, porque lo que podía haberse convertido en una guerra familiar, una repetición de la historia de Caín y Abel, se transformó en una escena de redención. Aquí está el poder oculto. El perdón no solo restaura relaciones, también sana linajes. Lo que comenzó como un conflicto entre dos hermanos podía haber afectado a generaciones, pero el perdón detuvo el ciclo. El perdón interrumpió la maldición. ¿Cuántas generaciones de tu familia han vivido en división, en silencio, en dolor? ¿Cuántos matrimonios han sido marcados por lo que no se perdonó? ¿Cuántos hijos han crecido viendo a sus padres odiar, desconfiar, guardar rencor?
Y si tú fueras el Esaú de tu generación, o el Jacob que necesita volver con humildad, algo poderoso que aprendemos en este pasaje a veces, el mayor milagro no es que el otro cambie, sino que tú decidas enfrentarlo con amor. Y aquí hay una lección divina. Dios ya había preparado el corazón de Esaú. Jacob no lo sabía, pero el Señor ya había trabajado en el alma de su hermano. Lo mismo puede estar ocurriendo ahora mismo. Quizás esa persona a quien tú temes enfrentar ya fue tocada por Dios, pero alguien tiene que dar el primer paso. YC Airs 2. Ahora escúchame con atención. Si decides quedarte hasta el final de este video, te compartiré una oración que ha sido usada por miles de personas para sanar relaciones familiares imposibles. Es una oración secreta, basada en un principio espiritual que solo unos pocos conocen y que ha restaurado lazos perdidos incluso después de años. Sin hablar, Dios puede hacerlo contigo también. Pero necesitas entender esto. El perdón que no se pronuncia se pudre. El perdón que se retrasa se enfría. Y cuando el perdón muere, mueren las conexiones, los afectos, los pactos. Cuando Esaú perdonó, volvió a ver a su hermano como hermano, no como enemigo. El perdón cambia nuestra percepción. Don Antes, veías un traidor. Ahora puedes ver un ser humano quebrado, como tú, también necesitado de gracia. Mira tu historia. ¿Dónde están los Jacob que has evitado? ¿Dónde están los Esaú que esperan tu regreso? Hoy puedes decidir ser el instrumento de paz. Hoy puedes escribir una nueva historia, una que tus hijos leerán con gratitud, no con vergüenza. Queda mucho por revelar, mucho por sanar, pero el Espíritu Santo está aquí, y Él te está empujando suavemente a cruzar ese río, como Jacob cruzó el Jaboc, y mirar de frente aquello que has evitado por años. Queda conmigo, porque lo que viene a continuación puede hacer que el corazón que ahora piensas que jamás comience a latir con compasión. La intercesión de Moisés por un pueblo que no lo merecía. Pocas escenas en la Biblia muestran tan claramente la profundidad del perdón como aquella en la que Moisés, recién bajado del monte, encuentra al pueblo de Israel adorando un becerro de oro. Fue una traición espiritual. Mientras él recibía la ley directamente de Dios, el pueblo había decidido construir un ídolo, rebelarse y entregarse a la idolatría. Imagínalo. A Moisés lo había dado todo por ese pueblo. Había intercedido, soportado sus quejas, guiado sus pasos, arriesgado su vida, y ahora esto, una traición frontal no solo a él, sino al mismo Dios. Y la reacción de Dios fue contundente en: voy a destruirlos y empezar una nueva nación contigo, Moisés. Era la oportunidad perfecta. Dios le ofrecía comenzar de nuevo, sin tener que soportar más la carga de un pueblo ingrato. ¿Qué habrías hecho tú? ¿Aceptarías empezar sin aquellos que te han herido una y otra vez? ¿Te parecería justo? Pero Moisés, con un corazón de pastor, de intercesor, decide hacer algo que revela el verdadero poder del perdón. Se pone entre Dios y el pueblo. Y dice: si vas a destruirlos, bórrame a mí también de tu libro. Detente aquí. Esta frase no es cualquier cosa. Moisés está dispuesto a perder su eternidad, a sacrificar su salvación, a pagar con su alma, para que otros pecadores, idólatras, traidores, puedan tener una segunda oportunidad. ¿Te das cuenta de la magnitud de este acto? Aquí está el corazón de Dios reflejado en un hombre, porque eso mismo haría siglos más tarde Cristo en la cruz. Poner entre la justicia del Padre y la humanidad, caída en el perdón, cuando es profundo, intercede incluso por quienes no lo piden, por quienes ni siquiera entienden el daño que hicieron, por quienes no se arrepintieron aún. Eso es amor, eso es reflejo del reino. Ahora, mira tu vida.
Hay alguien a quien sigues esperando que pida perdón, alguien que no reconoció su error y por eso sientes que no merece tu perdón. Moisés perdonó antes de ver arrepentimiento, porque entendía que el perdón no se da por merecimiento, sino por obediencia y compasión. Y gracias a su intercesión, la ira de Dios se contuvo. El juicio fue pospuesto. La esperanza fue restaurada. Aquí hay un principio espiritual que pocos comprenden. Cuando perdonas de verdad, no solo salvas tu alma, también salvas ambientes enteros. Puedes salvar un hogar, una comunidad, una descendencia, incluso a quienes no creen. Aún el resentimiento no solo te daña a ti, atrae juicio, contamina generaciones, nubla la visión espiritual. Pero el perdón, como el de Moisés, desata misericordia colectiva. Y aquí viene un gancho que te hará pensar profundamente en Cés. Permaneces hasta el minuto 30 de este vídeo. Te revelaré un patrón oculto en la Biblia que demuestra cómo el perdón detiene el juicio de Dios y abre caminos de restauración que parecían imposibles. Tú puedes ser hoy como Moisés, un intercessor, un puente entre la justicia y la misericordia. Aunque te hayan traicionado, aunque te hayan olvidado, aunque te hayan idolatrado falsamente, hay personas que están vivas hoy gracias a tus oraciones. Hay hogares que aún no se destruyeron porque tú no dejaste de clamar. Hay hijos que aún tienen esperanza porque tú sigues creyendo. Ese es el poder del perdón que intercedean, y el cielo honra a los que aman así, porque el verdadero líder no es el que manda, es el que carga con amor lo que otros desecharon. Tal vez tú no te diste cuenta, pero cada vez que perdonas, te pareces más a Moisés y más a Cristo. Y esa semejanza atrae el favor de Dios. Como pocas cosas en esta vida, queda mucho que el Señor quiere mostrarte. Lo más revelador aún está por llegar, Esteban. El perdón que abre los cielos. La historia de Esteban es una joya escondida en el libro de los Hechos. No muchos cristianos se detienen a meditarla con profundidad, pero si lo haces, descubrirás que este mártir no solo murió por Cristo, murió como Cristo. En su muerte liberó uno de los mayores poderes espirituales jamás vistos, el perdón. En medio del dolor en Esteban, fue falsamente acusado. Levantaron testigos mentirosos contra él, lo arrastraron al consejo religioso, lo escupieron, lo apedrearon. Todo por predicar la verdad. Y justo en el momento final, cuando las piedras golpeaban su cuerpo, cuando sus huesos crujían, cuando el dolor era insoportable, Esteban alzó los ojos al cielo y vio algo que nadie más veía. He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Y luego pronunció una frase que estremecería los siglos: en Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Puedes imaginarlo? Golpeado, abandonado, traicionado, herido de muerte, y aún así, pidiendo perdón para sus asesinos. Ese nivel de perdón abre los cielos. Ese nivel de amor transforma la atmósfera espiritual. Y la prueba de eso es lo que ocurrió después. Entre los que presenciaron esa muerte injusta, había un joven que cuidaba los mantos de los agresores. Se llamaba Saulo, el mismo que más tarde se convertiría en el apóstol Pablo. Ni muchos estudiosos creen que fue el perdón de Esteban lo que abrió la puerta para la conversión de Saulo. ¿Puedes imaginar el poder de eso? Un solo acto de perdón no solo tocó el cielo, también tocó el corazón de un perseguidor. Esto es lo que muchos no entienden. En tu perdón, hoy puedes sembrar salvación en el corazón de alguien. Mañana, aunque no lo veas, aunque no recibas las gracias, aunque tu cuerpo esté herido, tu alma puede liberar vida. Y quiero que grabes esto en tu corazón. El cielo se abre sobre las personas que eligen amar en medio del sufrimiento.
Esteban no murió solo. Jesús se puso de pie a su lado, y eso es algo que solo ocurre en momentos especiales. Normalmente, en todas las visiones bíblicas, Jesús aparece sentado a la diestra del Padre, pero en este momento, cuando Esteban perdona, Jesús se pone de pie. Es como si el cielo entero honrara ese acto. ¿Sabes lo que eso significa? Que cada vez que eliges perdonar, el cielo te mira. Cada vez que eliges la gracia sobre la venganza, el Maestro se pone de pie. Y eso cambia todo. Aquí viene un gancho que puede romper cadenas invisibles en tu vida. Si llegas conmigo al bloque 10 de este estudio, te revelaré una estrategia bíblica para orar por tus enemigos que cambiará tu forma de amar y liberar a quienes te han herido. Porque sí, se puede orar por los que nos han herido. No es fácil, pero es glorioso. Y cuando lo haces, los cielos se abren, como en el caso de Esteban, como en tu caso. Si decides amar como Jesús, tal vez estás siendo apedreado en este momento. Tal vez las piedras no son físicas, pero duelen igual en críticas, rechazos, traiciones, silencio. Pero si en ese lugar eliges mirar al cielo y perdonar, algo ocurrirá. Algo que no todos ven, pero que cambia realidades. Y quiero que recuerdes esto. Pablo no fue el único fruto del perdón de Esteban. Cada alma que Pablo alcanzó fue parte de esa cosecha, porque el perdón no solo bendice a quien lo da o a quien lo recibe, bendice a multitudes. Así que, hoy, mientras sigues viendo este video, dile al Señor en lo secreto de tu corazón a Jesús: enséñame a perdonar como tú, como Esteban, como los que conocen el cielo, y quédate, porque la transformación apenas está comenzando. David perdona a Saúl. Cuando dejas la venganza en manos de Dios, si alguna vez hubo un hombre que tuvo razones válidas para odiar, ese fue David. Él fue ungido por Dios para ser rey. Sí, pero en lugar de recibir honra, fue perseguido, difamado y atacado sin descanso por el hombre que ocupaba el trono. Saúl, David, no había hecho nada malo. Al contrario, sirvió con fidelidad. Tocó el arpa para calmar la angustia del rey. Ganó batallas. Protegió el reino. Y aún así, Saúl lo trató como enemigo, lanzándole lanzas, persiguiéndolo como a un criminal, obligándolo a esconderse en cuevas y montañas. ¿Te ha pasado algo similar? ¿Has sido rechazado o perseguido por personas que deberían haberte honrado, guiado o protegido? ¿Has sido herido por quien te debía amor? David vivió eso, pero en medio de esa injusticia Dios le dio una oportunidad única. En el silencio de una cueva, Saúl entró sin saber que David estaba allí. Estaba a su merced, vulnerable en Solón, y los hombres de David lo instaron: este es el día que Dios te habló. Tómalo y destruye a tu enemigo. Pero David no levantó su mano, no aprovechó la oportunidad de oro para vengarse, no hizo justicia por su cuenta, solo cortó un pedazo del manto de Saúl, y luego su corazón se turbó. ¿Por qué? Porque entendía algo que muchos olvidamos: no tocaré al ungido del Señor. Dios es quien juzga, no yo. Este es uno de los actos de perdón más puros y valientes de toda la Biblia, porque perdonar no es dejar de sentir, es decidir no actuar desde la herida, es dejar que Dios se encargue de lo que tú no puedes resolver. Sin mancharte el alma, David eligió perdonar cuando tenía poder para destruir, y eso lo hizo digno del trono, porque quien no puede perdonar en la cueva no merece reinar en el palacio. Y aquí hay algo más profundo. No solo David perdonó, también honró. A pesar de todo el daño que recibió, él siguió refiriéndose a Saúl como el ungido del Señor. Eso es una señal de madurez espiritual, aun cuando eres capaz de separar la persona de sus actos, y aún así
reconocer el valor que tuvo en algún momento, tu corazón comienza a sanar. Ahora escucha esto con atención. Si sigues este video hasta el final, entenderás cómo el perdón te posiciona para recibir autoridad espiritual. Dios no confía sus coronas a quienes aún empuñan espadas de venganza. Hay algo que solo entenderás cuando perdones como David. A la verdadera realeza no se mide por cuánto conquistas, sino por cuánto puedes contenerte, por cuánto puedes amar a quien te odia, por cuánto puedes bendecir a quien te maldice, por cuánto puedes esperar sin ensuciarte las manos. Tal vez hoy tú estás en la cueva, tal vez tu Saúl aún te persigue, tal vez todos a tu alrededor te animan a devolver mal por mal, pero el Espíritu Santo te susurra: déjalo en mis manos. No necesitas venganza, necesitas propósito. No necesitas castigo, necesitas paz. Y esa paz solo viene cuando confías en que Dios es tu defensor. No necesitas demostrar nada, no necesitas ganar la discusión. Solo necesitas perdonar y seguir avanzando. David salió de la cueva más fuerte, más limpio, más rey, porque aprendió que el trono se hereda con dignidad, no se conquista con sangre. Y tú también. Si eliges el perdón, el cielo mismo te respaldará. Queda mucho por revelarse. Lo que está por venir puede romper barreras que llevan años levantadas en tu corazón. La mujer adúltera y la misericordia que transforma en el Evangelio según Juan. Encontramos una escena que revela un poder oculto del perdón en la historia de la mujer sorprendida en adulterio. Esta mujer, atrapada en un momento de culpa y vergüenza pública, fue llevada ante Jesús por los fariseos y maestros de la ley. Ellos buscaban acusarla, condenarla según la ley de Moisés, y quizás también probar a Jesús en el castigo. Era claro, la lapidation. Pero Jesús, con una mirada llena de compasión y autoridad divina, pronunció una frase que cambió su destino y enseñó al mundo una verdad profunda: el que esté sin pecado, que arroje la primera piedra. 1 a 1. Todos los acusadores se retiraron. Quedaron solo ella y Jesús. Y él, en lugar de condenarla, le dijo: ni yo te condeno. Ve y no peques más. Este acto de perdón no fue una licencia para continuar en el error. Fue una invitación a la transformación. Fue un llamado a renacer, a dejar atrás la vergüenza, el miedo, el autorrechazo y abrazar la nueva vida. ¿No te ha pasado que llevas en tu corazón culpas que crees que Dios no perdona? Que el peso de tus errores te paraliza, te llena de temor y te hace sentir indigno. Esta historia nos recuerda que el perdón de Dios es más grande que nuestras faltas y que Él siempre está dispuesto a darnos una nueva oportunidad. Y más aún, que ese perdón debe movernos a vivir en santidad, no en complacencia con el pecado. El perdón verdadero tiene el poder de liberar y transformar, no de perpetuar cadenas. Piensa ahora, ¿hay algo en tu vida que crees que es imperdonable? Una falla, un error, un pasado oscuro que crees que Dios no puede tocar. Jesús te dice hoy que Él no te condena, pero que quiere verte crecer, avanzar y vivir en libertad. Aquí hay un gancho poderoso para tu corazón. Si decides quedarte hasta el final de este video, experimentarás un proceso interior de sanidad que te llevará a sentirte renovado, sin cadenas, listo para un nuevo comienzo con Dios. La mujer adúltera es un símbolo para todos nosotros, un recordatorio de que no estamos solos en nuestras luchas y que la gracia de Dios siempre está al alcance hoy. Mientras sigues escuchando, permite que esa gracia penetre en tus heridas, que esa misericordia borre las marcas del pasado y que el Espíritu Santo te guíe hacia una vida llena de paz y perdón. No te apartes. Lo mejor está por venir. José y sus hermanos han perdonar
para restaurar el propósito de Dios. La historia de José en el libro de Génesis es uno de los relatos más poderosos sobre el perdón y la restauración. José fue vendido por sus propios hermanos como esclavo, traicionado y separado de su familia, incluso de su propio padre. Fue injustamente acusado y encarcelado. Pudo haber vivido amargado, lleno de rencor y odio, pero en lugar de eso, José eligió perdonar. Cuando se reencontró con sus hermanos muchos años después, él no guardó rencor ni buscó venganza. Más bien, les dijo: vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien. Este perdón no solo restauró una familia rota, sino que permitió que el plan de Dios para una nación entera se cumpliera. José pudo ver más allá de la traición y el sufrimiento y comprender que el propósito divino estaba obrando a través de esas pruebas. ¿Has sentido alguna vez que las heridas en tu vida te han separado de tu destino? ¿Que las traiciones han bloqueado tus bendiciones? José nos enseña que el perdón libera la bendición y abre caminos donde parecía que solo había ruina. Cuando perdonamos, permitimos que Dios transforme el dolor en propósito, la traición en oportunidad. Aquí un gancho para tu alma. Si permaneces hasta el final de este video, descubrirás cómo activar la bendición de José en tu propia vida, usando el poder del perdón para desbloquear tu futuro. El perdón no es olvido, no es justificación, sino un acto de fe que confía en que Dios tiene el control y puede redimir cada herida. Sigue conmigo, porque el Espíritu está preparando un milagro para ti. El perdón en la enseñanza de Jesús, el mandamiento que libera en el Sermón del Monte. Jesús nos da una de las enseñanzas más poderosas y transformadoras sobre el perdón. En Mateo 6:14-15, Él dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial también os perdonará. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Esta es una de las declaraciones más claras sobre el poder espiritual del perdón. No se trata solo de un acto moral o emocional, sino de una condición para recibir la misericordia divina. El perdón es una llave que abre o cierra la puerta del cielo. Cuando perdonas, recibes perdón. Cuando guardas rencor, te bloqueas a ti mismo de la gracia que Dios quiere derramar. Esto no significa que Dios te ame menos si no perdona, sino que tu corazón se endurece y te cierras a la acción liberadora del Espíritu Santo. Pero Jesús no solo habla de perdonar, sino de medir. En Mateo 6:21 de la tarde menos 22, Pedro le pregunta: ¿cuántas veces debe perdonar a su hermano? Y Jesús responde: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Esto muestra que el perdón es un proceso continuo, una actitud de vida. No es uneventuais la.pi acute nsa lobin. ¿Cuántas veces has guardado rencor? ¿Cuántas veces has puesto condiciones para perdonar? ¿Cuántas veces has limitado la gracia que Dios te da? Jesús nos invita a abrir nuestro corazón de manera ilimitada, sin reservas, sin cálculos humanos. Esa apertura es la que activa el poder oculto del perdón que transforma vidas. Aquí te dejo un gancho que aumentará tu esperanza si decides permanecer hasta el final de este video. Descubrirás una práctica espiritual sencilla, pero poderosa, para mantener el perdón vivo en tu corazón cada día. El perdón es el camino hacia la libertad y la paz interior. Es la señal de que has comprendido el corazón de Dios. No dejes que el enemigo te engañe con el rencor. No permitas que las heridas te definan. Jesús te llama a perdonar, a liberar, a sanar. Continúa con fe.
porque el milagro está a la vuelta de este bloque. La historia de Pablo y el perdón que transforma al perseguidor en apóstol Pablo, antes conocido como Saulo, es un ejemplo poderoso del poder oculto del perdón. Fue un perseguidor feroz de la iglesia, responsable de la muerte y sufrimiento de muchos creyentes. Sin embargo, Jesús mismo se le apareció en el camino a Damasco y transformó su vida radicalmente. Lo que pocos consideran es que esta transformación fue posible también por el perdón de aquellos que fueron perseguidos. Imagina el dolor y la desconfianza que debía haber hacia Saulo. Sin embargo, el perdón abrió la puerta para que él fuera usado como el más grande apóstol del Evangelio. Este perdón no fue solo de palabra, sino que implicó restauración. La iglesia tuvo que abrir sus puertas a alguien que antes los había atacado brutalmente. ¿Has experimentado tú alguna vez la dificultad de perdonar a quien te ha hecho daño? ¿O quizá necesitas pedir perdón a alguien que has lastimado? Pablo nos enseña que el perdón puede convertir enemigos en hermanos y que ningún pasado es tan oscuro que no pueda ser transformado por la gracia de Dios. Aquí tienes un gancho para seguir conectado. Así, llegas al bloque 15 de este estudio. Te compartiré una oración especial para liberar tu corazón del resentimiento y activar bendiciones en tu vida. Recuerda que el perdón no solo cambia a quien perdonamos, sino que transforma nuestro propio corazón, liberándonos de cadenas invisibles. Mantente firme. El Espíritu está obrando poderosamente en ti. La enseñanza de Jesús sobre el perdón en la cruz al Padre. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando Jesús fue crucificado, sufrió un dolor inmenso, físico y espiritual, pero en medio de ese sufrimiento extremo, pronunció palabras que revelan el poder oculto del perdón al Padre. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Estas palabras son una de las expresiones más profundas de misericordia y perdón en toda la Biblia. Jesús no solo pidió perdón para sus verdugos, sino que reconoció su ignorancia, su ceguera espiritual. Imagina el peso que eso tuvo para él. En lugar de reclamar justicia, decidió interceder, abrir un camino de gracia incluso para quienes le causaban el mayor daño honesto. Nos enseña que el perdón verdadero nace de un corazón que ve más allá del daño inmediato, que comprende que el otro está ciego a la verdad y necesita liberación. ¿Tienes enemigos o personas que te han herido profundamente? ¿Puedes verlos hoy con los ojos de Jesús como alguien que necesita misericordia y sanidad? El perdón que Jesús muestra en la cruz es una invitación a mirar con compasión, incluso cuando es difícil. Es el poder que rompe cadenas y vence al enemigo. Un gancho para tu espíritu. Si continúas hasta el final de este video, recibirás una guía para orar por aquellos que te han herido, liberando tu corazón y abriendo caminos de bendición. El perdón no es solo para liberar al otro, sino para liberarte a ti, para que puedas vivir en paz y plenitud. Permanece conmigo. Lo que sigue te llevará más profundo en la comprensión del perdón divino. La parábola del hijo pródigo en el perdón que devuelve la dignidad en Lucas 15. Jesús narra la historia del hijo pródigo, un relato que revela el poder transformador del perdón del padre hacia un hijo perdido. Este joven decide alejarse, desperdiciar su herencia y vivir en pecado y decadencia. Sin embargo, cuando decide volver, cansado y arrepentido, es recibido con los brazos abiertos por su padre. El padre no solo perdona, sino que restaura la dignidad de su hijo con un abrazo, una fiesta y la mejor vestimenta. Este perdón es radical porque no exige castigo, ni humillación, ni que el hijo se gane el perdón. Es un amor inmerecido, libre y lleno de gracia. Este relato nos habla a todos. A veces somos ese hijo perdido, alejados de Dios, de la familia, de la paz, pero el perdón divino
siempre está listo para restaurarnos, para devolvernos nuestro valor y propósito. ¿Te has sentido alguna vez tan lejos que creíste que no había retorno? ¿Que tu pasado era demasiado oscuro para ser perdonado? La parábola del Hijo Pródigo es una luz para tu alma, un recordatorio de que en el reino de Dios siempre hay un lugar para el regreso, para la restauración en un gancho, para tu corazón. Si te quedas hasta el final del video, te enseñaré una oración poderosa para aceptar el perdón de Dios y comenzar una nueva etapa llena de paz y propósito. El perdón transforma heridas en esperanza, errores en lecciones, pérdidas en nuevos comienzos. Sigue conmigo. El Espíritu Santo quiere hacer una obra profunda en ti. El perdón de José hacia Faraón, a la sabiduría de perdonar en el poder. Cuando José llegó a Egipto, después de haber sido vendido por sus hermanos y pasar por numerosas pruebas, Dios lo exaltó a una posición de gran autoridad. Fue nombrado gobernador, encargado de toda la tierra. En ese lugar de poder, José no olvidó sus heridas ni las traiciones del pasado, pero eligió perdonar y servir con humildad y sabiduría. Su perdón le permitió no solo sobrevivir, sino prosperar y cumplir el propósito divino para salvar a muchas vidas durante la gran hambruna. Perdón en el poder es un testimonio de cómo Dios usa a aquellos que no se dejan atrapar por el rencor, sino que liberan su corazón para actuar con justicia y amor, incluso hacia aquellos que antes los lastimaron. ¿Te has preguntado cómo tu capacidad de perdonar puede abrir puertas en tu vida profesional, familiar o espiritual? José nos enseña que el perdón no es debilidad, sino fuerza para avanzar y liderar con integridad a un gancho para seguir conectado. Así, continúas hasta el final de este video. Te revelaré cómo activar bendiciones en tu liderazgo y relaciones usando el poder del perdón. El perdón que Dios pone en tu corazón es llave para abrir puertas cerradas, sanar relaciones y prosperar en su voluntad. Permanece conmigo, porque aún quedan verdades profundas por descubrir. La oración de liberación. Cómo orar por quienes te han herido. El perdón no solo es un acto del corazón, sino también un proceso espiritual que puede ser sostenido y fortalecido a través de la oración. La Biblia nos enseña que orar por quienes nos han hecho daño no solo libera su carga, sino que también libera la nuestra. Jesús mismo nos dio el ejemplo cuando enseñó a orar por nuestros enemigos y a bendecir a quienes nos maldicen. Mateo 5:44. Esta es una de las prácticas más difíciles, pero también una de las más poderosas para romper cadenas de resentimiento y abrir caminos de bendición. Orar por quienes te han herido puede parecer contraintuitivo, pero es un acto de fe y obediencia que transforma el corazón y la atmósfera espiritual. Aquí te dejo una guía sencilla para empezar a orar por tus enemigos. Comienza pidiendo a Dios que te ayude a liberar todo resentimiento y dolor. Ora para que Dios bendiga a esas personas, aún si no lo merecen. Pide que el Espíritu Santo trabaje en sus vidas para traer sanidad y arrepentimiento. Termina confiando en la justicia y misericordia de Dios, entregando la situación en sus manos. En practicar esta oración diariamente puede traer paz interior y abrir puertas que parecían cerradas, un gancho para tu alma. Si continúas hasta el final de este video, te revelaré una oración especial para activar bendiciones y liberar tu corazón de todo resentimiento. Recuerda que el perdón es un regalo que te haces a ti mismo, un camino hacia la libertad espiritual y emocional. La reconciliación entre Jacob y Esaú, el poder del perdón para restaurar relaciones. Rotas, la historia de Jacob y Esaú es un testimonio claro del poder del perdón para restaurar relaciones familiares rotas. Desde la infancia hubo conflicto, engaño y resentimiento entre estos hermanos.
especialmente después que Jacob, con astucia, recibió la bendición que Esaú esperaban. Los años pasaron y el temor de Jacob era volver a enfrentarse con su hermano, temiendo venganza y rechazo. Sin embargo, cuando finalmente se encontraron, Esaú no solo lo perdonó, sino que lo recibió con amor y abrazos. Este perdón mutuo sanó heridas profundas y permitió que el propósito de Dios para sus descendientes continuara sin rencores ni divisiones. Quizás hoy hay alguien en tu vida con quien necesitas reconciliarte, alguien con quien has vivido resentimientos, distanciamiento o incluso odio. Esta historia nos muestra que Dios es experto en restaurar puentes rotos cuando decidimos perdonar y buscar la paz. Recuerda que el perdón no solo libera tu alma, sino que también abre caminos para bendiciones que no imaginabas. Engancho para seguir conectado. Si continúas viendo este video hasta el final, descubrirás cómo preparar tu corazón para la reconciliación y cómo recibir la bendición que Dios tiene reservada para ti. Permanece atento, porque aún quedan verdades profundas que transformarán tu vida. La sanidad de Naamán y el perdón que abre la puerta a la bendición. En 2 Reyes 5 encontramos la historia de Naamán, un general poderoso pero leproso. Su sanidad física fue posible gracias a la obediencia y fe, pero también tuvo que pasar por un proceso interno profundo que incluía perdón. Antes, dicen, Naamán tuvo que lidiar con el orgullo y la resistencia. Cuando fue instruido a lavarse 7 veces en el río Jordán, inicialmente se enfureció, pero luego obedeció y fue sanado. El perdón aquí está relacionado con la humildad. Perdonar a Dios y a los demás implica dejar el orgullo y abrirse a la gracia que sana. Quizás hay áreas en tu vida donde la sanidad está bloqueada por el resentimiento o el orgullo. El perdón puede ser la llave para desbloquear bendiciones físicas, emocionales y espirituales. Un gancho para tu alma. Si permaneces hasta el final de este video, te enseñaré cómo combinar el perdón con la fe para recibir sanidad completa. Dios quiere tocar tu vida de manera integral. El perdón en la cruz, la petición que cambia el destino de la humanidad. El momento culminante de la pasión. Cuando Jesús estaba en la cruz, pronunció palabras que revelan el poder oculto del perdonan, Padre. Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Estas palabras no solo mostraron un amor infinito, sino que también abrieron la puerta para la redención de toda la humanidad. El perdón en ese instante transformó el dolor en esperanza, el castigo en gracia. Este acto supremo de perdón nos invita a reflexionar sobre cómo, incluso en los momentos más difíciles, podemos elegir liberar a quienes nos han herido y abrir espacio para la sanidad y la reconciliación. ¿Hay heridas profundas que hoy te cuesta perdonar? ¿Puedes pedirle a Dios que te dé la fuerza para hacerlo? Recuerda que el perdón de Jesús en la cruz es el modelo y la fuente de nuestro propio perdón. Un gancho final para tu espíritu. Si te quedas hasta el final de este video, recibirás una bendición especial que fortalecerá tu corazón y te guiará hacia una vida llena de paz y perdón. El perdón es el camino hacia la libertad y la verdadera paz. Gracias por tu fidelidad y por haber llegado hasta aquí, a este momento especial de reflexión y renovación espiritual. Ahora vamos con el bloque 19, cierre y llamada a la acción, donde culminaremos este viaje transformador sobre el poder oculto del perdón según la Biblia. Has recorrido un camino profundo y valiente, explorando historias que muestran cómo el perdón no es solo un acto humano, sino un poder divino que puede cambiar tu vida y tu destino. Pocas personas tienen la paciencia y el corazón abierto para llegar hasta el final de un estudio así. Y por eso,
quiero felicitarte. Sinceramente, eres parte de un grupo selecto, de los elegidos que están dispuestos a enfrentar sus heridas y dejar que Dios transforme su alma. Ahora, te invito a demostrar tu compromiso, dejando un comentario con esta frase: ha elegido perdonar y vivir en la paz de Cristo. Quiero conocer los nombres de los valientes que no solo escuchan, sino que deciden actuar y ser agentes de cambio en este mundo. Al comentar, no solo estarás reafirmando tu fe, sino también ayudando a que este mensaje llegue a más personas. Como tú, necesitan sanar y ser liberadas. Permíteme recordarte la importancia de suscribirte y dar me gusta a este video. No hacerlo sería como cerrar la puerta a la luz que Dios quiere derramar en tu vida y en la de otros. Al suscribirte, alimentas la llama de tu fe y te mantienes conectado a un canal que busca fortalecer y acompañar tu caminar espiritual. Sí, ya estás suscrito, te felicito por ser un guerrero fiel en la fe. Si no lo estás, te animo a hacerlo hoy, para no perderte ninguna bendición. La vida es como un río que fluye. Sin suscribirte, corres el riesgo de quedar estancado en el agua turbia del rencor y el dolor. Pero si decides suscribirte, te unirás a un corriente viva que te llevará hacia nuevos horizontes de paz y esperanza. Finalmente, antes de despedirnos, te invito a quedarte unos minutos más, en silencio, permitiendo que la música y la paz de este video llenen tu corazón. Aprovecha este momento para elevar una oración de alabanza y gratitud al Señor por este día, por la fuerza que te ha dado para seguir adelante y por la bendición del perdón que hoy comienzas a vivir. No pauses el video hasta que termine, porque cada segundo de esta conexión es una semilla de paz que se siembra en tu alma. Gracias por ser parte de esta familia espiritual. Que la paz de Cristo te acompañe siempre. Gracias por tu compromiso hasta el final de este viaje espiritual. Ahora cerramos con el bloque 20 en despedida y bendición final, para sellar esta experiencia con un mensaje de esperanza y fortaleza, querido hermano. Querida hermana, has llegado al final de este estudio, y eso ya es motivo de gran alegría. Muy pocas personas tienen la valentía y el corazón dispuesto para profundizar en un tema tan poderoso y transformador como el perdón. Por eso, quiero felicitarte sinceramente por ser uno de esos escogidos. Recuerda que el perdón no es solo una palabra, sino un estilo de vida, un camino que Jesús mismo nos enseñó con su ejemplo de amor infinito y misericordia. Al perdonar, no solo liberas a otros, sino que te liberas a ti mismo. Permites que el Espíritu Santo sane tus heridas y te guíe hacia una vida de paz, alegría y propósito divino. Ante ánimo a seguir alimentando esa llama de fe que hoy has encendido, suscribiéndote a este canal y viendo los demás videos que tenemos para ti. Cada mensaje es una semilla plantada en tu corazón para que crezcas en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor. Así, aún no lo has hecho, da me gusta a este video y compártelo con alguien que necesite escuchar esta palabra hoy. Ayudas a que más personas reciban esta bendición y se unan a esta familia de fe y esperanza. Antes de despedirnos, toma un momento para estar en silencio, sintiendo la presencia de Dios contigo. Dedica unas palabras de alabanza y agradecimiento por el día que te ha regalado, por las victorias que vienen y por el perdón que ahora abrazas. No pauses el video, deja que la música te envuelva y te lleve a una conexión más profunda con el Señor, en que la paz de Cristo habite en tu corazón siempre y que su amor te guíe en cada paso de tu camino. Gracias por ser parte de esta bendición. Hasta pronto y que Dios te bendiga abundantemente.